las leyes como extensión del poder estatal. Ese va a ser el tema hoy día. Quisiera que participen más, o sea, para que les quede grabado y no estén escuchando, porque solamente van a ser receptores y lo que dice la pedagogía es, la interacción es donde uno pregunta, repregunta y uno va, como se dice, marcando en su cerebro los conceptos y se van adhiriendo ahí y se van quedando. Conforme más lo utilices tú, más converses tú, más interactúes, se van impregnando, se van haciendo como un pegamento, ¿no? Va a ser difícil que te olvides si es que interaccionan todos, ¿no? Porque la idea es que todos aprendamos. Bien, en esta sesión vamos a hacer lo siguiente. Voy a tratar de hacer esta sesión unos 35 o 40 minutos y el resto de los minutos lo dedicamos a las preguntas, comentarios, observaciones. Bien, decimos lo siguiente. Las leyes en el Perú, y por cierto, por lo que he escuchado de mis colegas devolucionarios de otros países que forman parte del foro, reflejan el poder ilimitado del gobierno. Las leyes actuales son reflejo del poder y no como el rule of law o como el Estado de Derecho señala. La ley refleja el poder y no la limita. Estas leyes se les conocen como mercantilistas porque son prácticamente heredadas por ser colonias de España. O sea, venimos con una tradición mercantilista y esa tradición mercantilista nos ha enseñado a hacer privilegios desde la ley, ¿no? Entonces, mercantilismo es el sistema económico de los privilegios. Y las leyes actuales reflejan el mercantilismo, reflejan la extensión del poder. Yo con el poder busco que determinadas personas, grupos económicos, sindicatos, grupos sociales se beneficien de esa interacción conmigo. Es decir, yo le doy una ley privilegiante y él me retribuye económicamente o políticamente con esa ayuda que yo ya le di. Entonces, el mercantilismo, al ser un sistema económico, prácticamente ha tomado a la democracia como rehén y se ha convertido en un sistema político. O sea que tenemos partidos financiados por grupos políticos, económicos, basados en leyes privilegiantes. Es decir, la política que se hace aquí es una política para pocos, para beneficiar a pocos. Si no, fíjense cómo se ha organizado el Congreso. Ustedes entren a la página web y fíjense las comisiones que están organizadas al interior. Y van a encontrar comisión de la micro y pequeña empresa, después van a encontrar una comisión de agricultura, una comisión de energía, minería, otra comisión que tiene que ver con la educación, la ciencia y la tecnología, otra comisión que tiene que ver con el turismo, otra comisión, y así se va llenando el Congreso de puras comisiones que reflejan esos intereses mercantilistas que a través de la ley quieren sacar beneficios propios. Eso es corrupción. Y la organización interna del Congreso se ha adaptado a los deseos de los mercantilistas. Quiere decir que lo que ha hecho el Congreso es ser mesa de parte de los intereses mercantilistas. O sea, lo pone de una manera fácil para que el mercantilista diga, a ver, yo soy del sector pesca, entonces yo debo tener mi comisión donde van a recibir mi ley para pedir mi beneficio propio a expensa de lo demás. A ver, ya sé quién es la presidente del Congreso, de la comisión, ya sé quiénes son, ya tengo sus correos electrónicos de cada congresista que pertenece a la actividad económica de mi interés, así que ya los tengo mapeado, identificado y mando mi coordinador, ahora la palabra es coordinador parlamentario. Y entonces los gremios empresariales destacan, o sea, mandan a alguien que está en permanente observación por si hay algunos intereses que se vayan a contraponer a los intereses mercantilistas de su representada, ¿no? Si está así, de esa manera, la organización del Congreso. Eso es una mesa de parte.
¿Qué haríamos nosotros como liberales clásicos? Reorganizar el Congreso y convertirlo no en mesa de partes, sino en en un interés en preservar principios, ¿no? Por ejemplo, la comisión del Congreso, una de ellas sería la Comisión de la Paz, la otra la Comisión del Mercado Libre, la otra la Comisión de la Propiedad Privada, la otra la Comisión de la Vida, la otra la Comisión de la Libertad, la otra la Comisión del Gobierno Limitado. Nada más. O sea, toda ley que vaya a pasar por el Congreso no tendría ningún signo exterior que diga yo soy del sector educación y vengo a tramitar mi ley en el Congreso para que me den una ley de regulación de educación, cuando bien sabemos que en un gobierno devolucionario no habría ley educativa. Simplemente la ley que se rige es la ley de sociedades, donde los emprendimientos están regulados por el Código Civil, ¿no? Así que mercantilismo es una expresión política que lo tenemos desde la colonia, pasando incluso de frente, ¿no? Del sistema que teníamos anterior a la llegada de los españoles, que era el sistema estatista inca, y sin ninguna etapa previa al feudalismo pasamos de frente al mercantilismo. O sea, no hubo evolución, no hubo competencia de estructuras institucionales, simplemente se impuso algo que venía del Inca, ahora algo que viene del rey. Y cuando del rey mandó a su virrey que lo representara aquí en las colonias, entre ellas las españolas en el Perú. Y del virrey pasamos al presidente todopoderoso de la República, que es el que hace y deshace las cosas. Ahí ustedes observan cómo todo depende de un presidente para que algo pueda funcionar en el Perú o no. Si el agua, desagüe de un distrito allá en Puno no funciona, traigan al presidente de la República, ¿no? Entonces el presidente de la República tiene que ir porque hay un conflicto ahí que tiene que desactivar. Y si no llega el presidente de la República, piden al primer ministro, que es algo así como el vocero del gobierno, que es el presidente finalmente que está representado ahí. Pero es tan centralista, tan mercantilista por los privilegios, que prácticamente el Parlamento es un ente fiscalizador, pero no tiene tanto poder como el caso peruano, como el caso del presidente, que es poderoso, ¿no? De modo que estas leyes que habíamos señalado son leyes que, así como está la estructura institucional, no compite, no genera ningún incentivo de mejora en un proceso evolutivo de leyes que permita descentralizar y hacer los gobiernos limitados. Entonces ahí hay varias soluciones que nosotros siempre como partido habíamos planteado, ¿no? Otro tema aquí es el de la ley como lo siguiente. Preguntan si hay Estado de Derecho en el Perú. Y lo cierto es que no hay Estado de Derecho, según los entendidos. Lo que hay es Estado de legalidad, que no es lo mismo que Estado de Derecho, porque el Estado de legalidad refleja el poder y el Estado de Derecho limita el poder. Entonces tenemos aquí en el Perú la ley para reflejar el poder y no se le puede decir Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho solo lo que hace es limitar las funciones del gobierno. La Constitución que tenemos, que refleja el poder, es justamente eso, ¿no? Es la forma como se organiza el poder. Y el poder está organizado para intervenir en los mercados y a partir de esa organización política en los mercados es donde existe la corrupción. Lo que hace la Constitución y sus leyes es corromper las esferas siguientes. Hay dos esferas, la política y la económica. Y lo que hace la economía social de mercado es que esa esfera política entre en la esfera económica. Entre. O sea, corrompa su naturaleza. ¿Cómo es esto? Lo que sucede en el caso peruano de la economía social de mercado es que le da 6 áreas de intervención. Servicios públicos, salud, educación, seguridad, empleo, o sea, promoción del empleo, y que son 6 áreas de intervención, no dice taxativamente que solamente esas áreas interviene el Estado, simplemente dice el Estado puede
pero no dice exclusivamente, porque si dijera la palabra exclusivamente no se saldría esa 6. Entonces, le abre la puerta a más intervención, porque en el artículo 58 de la Constitución, donde dice la iniciativa privada es libre y se ejerce una economía social de mercado, después, punto seguido, dice el Estado orienta el desarrollo del país. Esa palabra orienta el desarrollo ya es un cheque en blanco para que el Estado y sus leyes intervengan en los mercados y refleje su poder en los mercados. Y ahí entra, como dije, la esfera estatal en la esfera privada, porque la economía por definición es privada, no es estatal. Entra y se empieza a corromper. No deja de ser estatal porque entra lo privado. Ni siquiera el privado deja de ser privado porque entra lo estatal. Simplemente se superpone una con la otra. Ahora, ¿cómo se superpone? Se superpone con leyes, no hay otra forma, porque le obliga al Estado, no, perdón, le obliga al privado a aceptar las leyes del Estado. Y por tanto, tiene ahí todos los prerequisitos para que exista la corrupción. Me refiero a la corrupción económica, aquella que desnaturaliza la función del Estado. Lo que sucede es que cuando el Estado ingresa a la esfera privada, entra con sus propias características. ¿Qué características entra? Entra con el uso de la fuerza, entra con la formalidad, entra con su característica monopólica, entra con su característica centralista. Entonces, si esas características entran con sus leyes, porque las leyes es la única manera que pueda ejercerla el Estado en la vida económica, entonces va a desnaturalizar lo que fue creado como privado. Es decir, ¿qué es lo que es privado? Todo lo que no se usa a la fuerza. La educación no se usa a la fuerza. La salud no se usa a la fuerza. Estas dos, por lo menos, en la agricultura, el turismo, los negocios, la economía, la empresa, funciona con otras características que la ley no distingue. ¿Y cuáles son esas leyes que no distinguen, o cuáles son esas características que la ley no distingue? Que en el sector privado es uso de la persuasión en todos los niveles que existan de actividad económica. Si tú quieres obtener algo de alguien, tienes que persuadirlo a que entregue algo que tú quieres para que se produzca el intercambio. En la educación, en la salud, en el deporte, todo es uso persuasivo para lograr algo de alguien. Entonces, estas leyes que reflejan el poder, lo que hacen es obligar a los que se encuentran en el sector de educación a realizar algo que no quieren. Igual en la salud, igual en el deporte, igual en todo eso. Entonces, ¿qué es lo que estás tratando de hacer? Es convertir algo que su propia naturaleza es, y ahí enumero las características, es persuasivo, que es diferente al uso de la fuerza. En la economía es flexible cuando en el sector estatal su característica es formal. Es en el sector privado competitivo, pero cuando el Estado en realidad es monopólico. Es burocrático el sector estatal, cuando el sector privado lo que necesita es la desburocratización. En el sector privado es heterogéneo, es variado, esa es su naturaleza. Así es como en la educación es variada, en la salud es variada, porque los servicios de cada uno son distintos. Dentro de la educación hay diferentes tipos de enseñanza, para diferentes tipos de segmentos, con doctrinas, ideologías, cursos, competencias, materias de enseñanza distintas. Pero el Estado es homogéneo. Es homogéneo. Entonces, cuando trata de entrar a la economía, trata de imponer por el uso de la fuerza, por el monopolismo que lleva y todas las características que he enunciado, la trata de emular, o sea, trata de que el sector privado emule a lo que hace el sector estatal porque tiene el uso de la fuerza. Y ahí se corrompe, ¿no? En lugar que las empresas sean competitivas, se aletargan.
en lugar de que las empresas sean dinámicas, sean más productivas, son retrasadas tecnológicamente. Entonces, esto solamente es concebible si es que tú tienes un elemento coactivo que las sometas a todos los agentes económicos con estas leyes que hemos mencionado, que no limitan el poder, sino que la reflejan. Y ahí tenemos todas las leyes: la Ley General de Educación, la Ley General de la Salud, la Ley General del Deporte, la Ley General de Industrias, etcétera, porque lo que está haciendo el Estado es reflejar su imagen y semejanza en estas actividades que no son de su imagen y semejanza. Pero para que se parezca a su imagen y semejanza, usa las leyes mercantilistas. Entonces, eso es lo que quería decir con respecto al uso del término Estado de legalidad, y no hay Estado de derecho dentro del ambiente económico. Así es como se ejerce el poder en los países en América Latina y principalmente en el Perú. Entonces, la ley es un instrumento para oprimir, y justamente lo que nosotros estamos aprendiendo es cómo el sector privado necesita la libertad para poder ejercer con eficacia y eficiencia sus actividades naturales, que es la del crecimiento, ¿no? Entonces, la ley no es un instrumento de justicia para el sector privado, sino de opresión e injusticia. A ver, ¿cómo es que devuelve los favores? El Estado devuelve los favores mediante la ley porque le da rentas que no le da el sector privado. Cuando un gobierno le devuelve favores a través de leyes, ¿y por qué los privados buscan al gobierno para ganar más? Es porque el propio mercado, al no ser libre, entonces busca rutas menos costosas. Como tiene el poder el gobierno de afectar la economía porque la Constitución se lo permite, entonces puede decidir el gobierno con sus leyes favorecer o perjudicar intereses. Entonces, ¿qué hacen los intereses económicos? Ellos hacen un balance y dicen lo siguiente: si yo tengo que invertir $100.000 para modernizar mi fábrica y dotarle máquinas que hagan más veloces el empaquetamiento, para hacer que la economía de esa empresa funcione adecuadamente, entonces necesita espacios de libertad, de crecimiento, de innovación. Pero como ese mecanismo de innovación ya está de alguna manera afectada por estas leyes, entonces saca su conclusión, dice: voy a invertir $100.000 por una tasa de rendimiento de mi inversión del 10%, quiere decir que en 5 años o en 4, en 3 años voy a obtener 10% más de lo que invertí, y ese es mi premio, mi recompensa económica. A ver, si yo invierto 100.000 y voy a tener $10.000 añadidos a los 100.000, o sea, $110.000 finalmente es lo que voy a obtener. Entonces dice, ¿para qué voy a realizar esa inversión si yo puedo ir y tocarle la puerta al jefe del área donde yo me encuentro? Por ejemplo, si yo estoy hablando de productos marítimos envasados, entonces voy al Ministerio de la Producción, hablo con los encargados que vienen a ser los diseñadores de política o los ministros, viceministros, y le presento mi propuesta de ley para, con un nombre pomposo, por cierto, para que no se note ahí el manejo mercantilista, diga: Ley de Promoción de la Modernización del Sector Envases de Comida Envasada de Pesca o algo así. O sea, Ley de Promoción y Modernización del Sector Pesca, por ejemplo. Entonces, dentro de la ley ya existen los artículos correspondientes para evitarse pagar esos $100.000 en máquinas, que con eso iba a modernizar su fábrica para hacerse más eficiente, eficaz, pero como veo que el mercado era intervenido, controlado por la autoridad de la pesca, en este caso de la producción en materia pesca, entonces tenía que ir a hablar con estos ministros. Entonces, ¿qué hay dentro de la ley? El equivalente a lo que iba a ganar en lugar de
modernizarse invirtiendo $100.000. Hacer la gestión ante el ministerio, pagar un poco de propaganda, ¿no? Que se haga de necesidad la promoción de la modernización del sector conservas, digamos así. Va a gastar en periodismo unos $5.000, pagando forums que impulsen la medida, discutiéndola en el Congreso. Tengo que poner mi parlamentario, ahí le pago 2.000 soles, y los almuerzos, cenas con los ministros, etcétera. Y por ahí, si hay algo de corrupción, pues le daré un cheque de $20.000. Suma todo y ve que no llega a más de $50.000. Dice, yo iba a invertir 100.000 e iba a ganar una tasa del 10%. Acá, con este proyecto de ley, lo que pretendo es cerrar los mercados para la competencia, para que yo sea y mi grupo, porque esto no lo va a hacer solo, lo va a hacer con un grupo de empresas, y le ofrece que ese mercado va a ser solamente para 5 o 4 grandes. Entonces, y no solamente en la ley, sino en la reglamentación de la ley también está el truco de cómo hacer que ese sector se beneficie de la norma gracias al poder ilimitado que tiene el gobierno para reflejar su poder a través de ganancias de estas empresas que lo que buscan en la ley para no invertir los $100.000, entonces se ahorraron $50.000. Así, más o menos, calcula los empresarios al momento de hacer lobbies. O sea, los primeros que contratan para hacer lobby se llaman las agencias de relaciones públicas. Ahí está Lorente y Cuenca, está Apoyo Public Affairs, están las agencias de comunicaciones que también tienen lo que se llama Public Affairs, Estratego. Es decir, hay un montón de empresas dedicadas a la consultoría de asuntos públicos. Esas son las entidades que buscan acercar a las autoridades con las empresas que tienen intereses con las autoridades para ver fórmulas regulatorias que les beneficie al hacer este tipo de gestiones. Entonces comienzan con estas agencias y luego las agencias van armando las agendas de los funcionarios empresariales con los agentes públicos en lo que se llama visitas de cortesía, y le ponen pues en el asunto discusión sectorial, nombre pomposo como siempre, ¿no? Discusión sectorial para la modernización de pesca, ¿no? Por decir así. Entonces, este reflejo del mercantilismo quita pues cualquier medida empresarial de innovación por la vía del mercado. Entonces se vuelve un problema porque todas las leyes que son emanadas tanto del Poder Ejecutivo con sus regulaciones como del Legislativo con sus leyes generales, le pone la vida difícil al resto de personas. Porque si alguien quiere acceder al mercado de conservas de pescado, bueno, va a tener que cumplir con esa ley que fue adecuada para estos grandazos en contra de los pequeños. O sea que está cerrado entonces para el resto. Esto he puesto como ejemplo al empresario, que es el mercantilista. Pero hay también sindicatos que también hacen lo mismo, por ejemplo, en las negociaciones colectivas. Lo que hacen es, en lugar de individualizar en la negociación entre el trabajador y el empleador, lo que hacen es una ley que faculte para que se organicen los trabajadores alrededor de una ley colectiva a fin de que un sindicato negocie en nombre de los trabajadores con los empleadores, si fuese una fábrica grande de 1.000, 2.000 trabajadores, y esas negociaciones, los sindicalistas tienen un poder de representación que lo hacen en ese momento posible porque le han delegado justamente ese poder a estas personas. Entonces sacan ventajas a través de la ley colectiva imponiéndole costos adicionales que la empresa tiene que asumir porque la ley de negociación colectiva dice que no hay otro espacio de negociación salvo ese, ¿no? Y entonces si no hay arreglo, entonces pueden irse a la huelga, ¿no? Y la respalda legalmente y el Ministerio de Trabajo autoriza o desautoriza dicha huelga. Por lo general, el derecho a huelga pues es un derecho normal, ¿no? Natural, que dice el que no quiere trabajar no trabaja, ¿no? Pero el tema es el descuento. Si le aplica o no el descuento a los que hacen huelga, ¿no?
Entonces, sindicatos también forman parte de los grupos de interés. En las negociaciones obligadas, como sindicato, meten temas, por ejemplo, condiciones laborales mínimas. Si alguien tiene un familiar enfermo, tiene derecho a descanso 5 días pagado por la empresa. Si da a luz la esposa, tiene que estar 15 días después atendiéndola, por tanto no va a trabajar cerca de un mes. Y si también la ley no dice nada al respecto de que si puede llevar niños a la empresa está obligada a crear guarderías. Esos son costos que va asumiendo la empresa porque la ley le da privilegio a los trabajadores de negociar en esos términos, dándole prácticamente las razones. Entonces, ya le impone costos a la empresa, le impone por el otro lado costos a los competidores, cuando las regulaciones se van haciendo cada vez más ad hoc, o sea, cada vez puntualiza a qué sectores van, y se convierte en una maraña de regulaciones, impuestos. Entonces los abogados laboralistas, los abogados industriales, los abogados de patentes, los abogados de derecho laboral, los abogados de derecho civil, los abogados... Entonces el negocio ahora en este tipo de regulaciones, normas y leyes son los abogados. Esos son también los beneficiados de esta nueva situación, ¿no? Por ejemplo, las leyes ambientales. ¿Qué interés refleja ahí? A ver si pueden identificar las leyes ambientales. La pregunta que hacía era el tema ambiental. ¿Cómo se exteriorizan los intereses en materia ambiental, por ejemplo? Porque eso es una ley que refleja el poder y no la limita. Las leyes ambientales, ¿ah? Esas de reciclaje, esa ley que obligan a las empresas a poner octógonos de alto en azúcar, alto en grasas, o esas que obligan a las empresas tabacaleras a poner imágenes y que le quiten los colores a las cajas de cigarrillos para no atraer clientes, o aquellas que quieren también etiquetar a los alimentos procesados de las industrias alimenticias para también quitarle los colores y ponerle un color neutro, un color plomo o verde claro. Esos también proyectos de ley, sobre todo en Australia, donde empezó esta ola de que los niños piden golosinas porque son atraídos por esos empaques de la industria alimenticia, en las golosinas principalmente, y que quitándole los colores, poniéndolo en forma neutral, incluso escondiéndolos, poniéndole cortina. Yo he visto eso. Leyes mercantilistas para que se favorezca otro tipo de actividad económica. ¿Cuál es lo opuesto a lo procesado? A ver, saquen su línea. O sea, lo fabricó, por ejemplo, las bolsas con papitas embolsadas, o las bolsas con papitas fritas. ¿Cuál es su opuesto a esto? A ver, Mario, adelante, Mario. Con respecto a lo que acaba de decir, dice que precisamente se incentivaría a comprar lo natural, entre comillas, no sé qué dice, de repente utilizar la bolsa de bambú, por ejemplo, o de repente, como he visto alguna vez, que ya no se utiliza el termopor, sino ya se utiliza el cartón en vez de llevar las polladas y muchos productos, ¿no? Y eso hace que algunas empresas que están apareciendo sean favorecidas, ¿no? Y que obviamente son pocas, ¿no? Es en primer lugar. Ajá, exactamente. Entonces, en la materia ambiental, cuando dicen vamos a utilizar una ley que desincentive el uso del plástico, ¿a quién está favoreciendo? A la industria del papel, a la industria del cartón. O sea, hay intereses económicos que incluso entre industria e industria compiten, incluso sacándose del camino, porque normalmente los empresarios no se pelean entre ellos. Eso es lo que uno observa en la competencia. No, Coca-Cola no habla mal de Pepsi-Cola, habla bien de su producto. Pero en materia, digamos, de ambiental, sí hay contraposiciones. O sea, la industria, por ejemplo, de plástico hizo una campaña fuerte para defender su tecnología. Es decir, se hace con plástico, es mucho más higiénico, etcétera. Pero lo que no podía defender era
contra la propaganda que había sobre los residuos plásticos en el mar, de las ONG ambientalistas. Entonces tenía ciertas virtudes para una, pero había una contracampaña de ONGs. Ahora, habría que ver estas ONGs ambientalistas si la financian las industrias del cartón, ver si tienen estas fundaciones y si las fundaciones canalizan sus recursos a través de, o sea, a través de estas ONG para que influyan en la ley, porque normalmente la ley no la presentan las propias industrias, a veces la presentan iniciativas ciudadanas o aquellas preocupadas por el ambiente. Pero hay que ver dentro cómo funciona, quién le financia a quién. Entonces, eso es para ver cómo hay entre empresas compiten por quedarse con la ley que más les favorece. Entonces, la industria del plástico está siendo prohibida para la industria alimenticia, para que sea biodegradable y se adapte. Entonces, ese costo adicional de adaptación se lo ha puesto una industria competitiva con ellos. O sea, se dan cuenta que todo esto se hace al margen del Congreso, se hace al margen incluso de la discusión de las propias autoridades, sino que esto se cocina desde la sociedad civil, sabiendo que estos congresos son muy, pero muy receptivos con estas iniciativas que a veces un congresista auspicia esto, lo pone delante para hacerse conocido, popular, que lo mira a futuro para una campaña, ¿no? Que después cuando tenga que pedir favores va a ir a la industria del cartón y le va a decir, financiame mi campaña, pues, o si no me das plata, por lo menos colabórame indirectamente con esto, con esto, con esto. O sea, nada de gratis. Estos procesos mercantilistas se juegan dineros, presupuestos altos, poder, ¿no? Que ahí está el gobernante, a ver qué saco de aquí, prestigio, ¿no? Sobre cuánta calidad de intervención pública has tenido, porque una cosa es salir a hablar cualquier cosa y otra es salir hablando sobre causas que puedan ser nobles, justas, ¿no? Que parecen ser buenas en defensa del ambiente. Entonces esas calidades lo va posicionando al político como una persona seria, ¿no? Responsable, que defiende eso. Pero ya sabemos que esto se cocinó desde la sociedad civil, por sus vínculos que ha tenido, como ha habido casos de personas que por haber defendido ciertas causas sociales lo erigen como congresista y salen elegidos, ¿no? Defensores de los consumidores, por ejemplo. Han habido congresistas que han sido ex directivos de asociación de consumidores. Y estas asociaciones de consumidores, dicho sea de paso para mencionar, viven de las multas que Indecopi le pone a las empresas. O sea, ¿qué es lo que hacen las asociaciones de consumidores? Para que fíjense cómo es la ley mercantilista. Le dicen a la asociación de consumidores, ustedes me detectan empresas que cometen infracciones contra el Código del Consumidor y cada multa que digamos, gracias a ustedes yo le ponga, un porcentaje va para sus fondos para mantener a la asociación financiada. ¿Sabían eso ustedes? Que el Indecopi le traslada un porcentaje por detectar a empresas que incumplen el Código del Consumidor o algo así. Bueno, ahí tienen esa ley, la Ley de Protección del Consumidor y regulaciones del propio Indecopi que destina a financiar a las asociaciones de consumidores. O sea, y por eso que las asociaciones de consumidores se han vuelto persecutoras de las empresas. Entonces las empresas pues tienen que cuidarse mucho porque como hay asociaciones de consumidores que mandan sus emisarios con cámaras instalándolos en el cine para ver si le dejan entrar o no con la canchita al cine y filman todo, ¿no? Y eso van Indecopi y acusan a la cadena de cine de no permitir que la gente ingrese. Pero el problema no es la empresa, es la ley que prohíbe que la empresa tome una decisión libre en materia empresarial. Ahí la ley está regulando. Ah, no, que toda persona tiene que ingresar libremente a comer su canchita comprada afuera. O sea, ¿dónde se ha visto que una ley decide la voluntad de los consumidores de llevar o no canchita de afuera? O sea, la propiedad privada del negocio se ve vulnerada por una ley externa ajena a la propiedad privada. Entonces, ahí está también el abuso del poder, ¿no? De cómo organizaciones como Indecopi son también entidades que afectan con el abuso del poder, ¿no?
Entonces, estas son leyes para que veas cómo el poder decide quién gana, quién pierde. Qué empresa gana más, qué empresa pierde. Entonces, así está nuestro diseño legal acá, ¿no? En el Perú y, claro, todos los países mercantilistas. ¿Tienen alguna pregunta? Buenas noches, ¿me escuchan? Adelante. Sí, César, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Tengo buenas noches, ¿no? Pero que ese ejemplo que tú dabas sobre, digamos, la canchita, ¿no? Que uno lo tiene que comprar fuera del esto y esto que iba contra de la decisión de las personas, ¿no? Que si Ajá. podían comprar adentro o afuera. Sí. Pero, y el otro lado, ¿no? O sea, en el que yo puedo elegir comprar afuera o comprar adentro, ¿eso va en contra de las leyes? No te entendí eso muy bien. Pues te refieres si esa ley que prohibía. Lo que pasa es que antes las cadenas de cine decidían lo que tú consumes dentro de sus locales tenía que ser comprado, lo que tú consumías tenía que ser comprado dentro de sus locales. Entonces salió una ley que más bien decía no, que no se le puede obligar a un consumidor que compre algo dentro de su local, sino que lo podía traer desde afuera, ingresar, no tenía por qué comprarlo dentro. O sea, el carácter monopólico lo sacaron adelante. O sea, dijeron, no, pues ¿cómo va a ser que un cine sea el que, digamos, le vende el servicio de entretenimiento, que en este caso era la película, pero que además, y no siendo giro de su negocio vender golosinas, o sea, cancha, chocolate, como no es como no es giro del negocio vender canchita, entonces ¿por qué se le va a prohibir a la gente que traiga canchita de afuera? Si su negocio no es la venta de canchita, sino es la del cine. O sea, siempre le buscan un resquicio a todo esto para obligar a que las empresas dejen que libremente el consumidor. Pero ahí está mal entendido la libertad, porque tú puedes entender la libertad cuando estás en un espacio público, pero cuando estás en un espacio privado, tú tienes que hacerle caso al dueño. El dueño te pone ciertas reglas dentro de su espacio privado, como los clubes, ¿no? Los clubes también son espacios privados donde hay reglas de juego dentro de ese espacio. Y lo que hace la ley de no permitir que la empresa, la cadena de cine decida, es justamente el abuso del poder, es decir, le quita el poder de decisión, o sea, así como le das libertad al consumidor, violas la libertad de decisión de la empresa, ¿no? Que sería la libertad empresarial. Entonces, eso fue un debate hace 3 años, 4 años atrás. Claro, sí, yo me acuerdo mucho de eso, ¿no? Pero a lo que voy yo, entonces, ¿está bien eso? De que yo pidiendo No, no está bien. un servicio, el cual es en este caso de la canchita, pagar mi entrada al cine, y todavía estar obligado, si quiero comer algo, tiene que ser de ahí. Es que no estás obligado. Es que no estás obligado porque tú puedes renunciar a no comer. O sea, obligado sería si es que estás obligado a comer, que toda persona que ingresa al cine tiene que comer cancha, si no, no ingresa al cine. No, pero no me refiero a eso. ¿A cuál? Me refiero a de que si quiero comer algo dentro, tiene que ser algo que yo compro dentro del cine. Exacto, por el tema de la propiedad privada. Pero eso es parte de la propiedad privada. O sea, si yo estoy ya adquiriendo un derecho, o mejor dicho, estoy usando bueno, en este caso la entrada al cine, ¿no? Ya estoy pagando por una entrada al cine. Sí. Y entonces el cine me va a decir, bueno, ¿sabes qué? Es mi espacio, es mi lugar, y si vas a consumir algo tienes que comprarlo donde yo quiero. ¿Eso también es parte de la libertad? Exacto, porque estás en la propiedad privada. O sea, esas son las reglas de juego, ¿no? Es como decir, la persona, por ejemplo, dueña de una casa, dice, te invito a una fiesta, ¿ya? Y como es dueña de casa, todos mis invitados se sacan los zapatos porque aquí no queremos que los zapatos contaminen el ambiente interno. Así que todos mis invitados se sacan los zapatos. Claro, pero en ese caso estamos hablando de un sector privado, ¿no? Exacto, el cine es sector privado. El Pero negocio, su alquiler, el lugar es espacio privado. Claro, pero si yo estoy comprando, estoy haciendo parte, me están vendiendo un derecho a usarlo, ¿tiene que ser como ellos quieren?
Claro, porque te están limitando. Es decir, yo te estoy dando la entrada para que tú veas una película. No te estoy dando un cheque en blanco para que hagas lo que quieres acá. No, pero no estamos hablando de un cheque en blanco, ¿no? O sea, es eso. O sea, si yo entro con una gaseosa, entro con un pocor, como dicen, ¿no? Una canchita, tiene que ser exactamente o sea, eso no me limita. Eso no limita a mí. Yo no quiero comer, digamos, esa canchita, quiero comerme una hamburguesa que venden pues en la esquina del parque. Me limitan a no comer eso. O sea, Exacto. si La yo entro, propiedad pago, privada es eso. Es justamente, la propiedad privada es asegurar la libertad del propietario. sobre los derechos del consumidor. Es que no es libertinaje. Ese es el tema, pues. Ahí No me confunden libertad con libertinaje, ¿no? Libertinaje es yo hago lo que quiero. A mí no me importa la propiedad privada. Yo hago lo que quiero porque yo me quiero comprar mi cancha afuera y a mí nadie me va a prohibir entrar aquí porque yo hago lo que quiero. Ese es libertinaje. No respetas la libertad del otro. Su propiedad privada, su espacio, todo eso. No, pero yo quiero, a mí se me da la gana, yo quiero. Ese es libertinaje. Entonces, eso es lo que observamos, ¿no? A ver, Bueno, y ¿saben qué? Para quitarle el carácter, digamos, exclusivo a la propiedad privada, que es lo que justamente le decía a César, es declarar al negocio como espacio público. César, escucha, espacio público. Decía, no se aplica aquí el concepto de propiedad privada porque este es un espacio público, este es servicio público. Así están los reguladores, así están tratando de debilitar la propiedad privada aplicando, digamos, palabras que lo que trata de diluir es la fuerza de decisión que tiene la propiedad privada, o sea, el dueño de la propiedad privada sobre lo que es. No, es declarar espacio público, dice así. Que el cine es un espacio público y hay que defender diciendo, pues no es espacio público, es espacio privado. Pero bueno, ese es un tema que, digamos, se anexa al tema de por qué la gente a veces desconoce el tema del principio de la propiedad privada, ¿no? Como la propiedad privada es sagrada, no se puede conceder. Si concedes, entonces declaran espacio público algo que es privado. No todo lo público es estatal, ojo, que eso es algo importante, ¿no? Porque a veces se confunde. Lo público es estatal, no. Algo público puede ser privado. Es decir, una empresa privada puede servir al público. Es un negocio público para el público, ¿no? Bien, vamos con Marco y luego con Mario Velázquez. Adelante, Marco. ¿Qué tal? Buenas noches. Este tema del cine es un buen ejemplo. Yo lo veo de esta manera. Un ejemplo más del desorden, de alguna manera del populismo, del contexto actual en el que estamos. Si bien es cierto, es una propiedad privada del cine y salen algunas restricciones ahí medios populistas porque se presta la realidad para eso actual, ¿no? El cine puede poner esas condiciones de manera privada que consuman lo que el cine tiene ahí, porque esa es parte de su negocio y tratan de maximizar sus ganancias. Y en una realidad como la que tenemos, esas son salidas de algunos negocios que tienen que tratar de ganar. Pero si estuviésemos en un sistema distinto como el que proponemos, seguramente habrían más cadenas de cines, seguramente habrían mayores ofertas de beneficio para los consumidores. De hecho, que no habría alguna restricción como esta, que pese a ser propiedad privada, y poner ahí algunas condiciones a ese servicio. Si hubiese más competencia, seguramente otros cines, otras cadenas de cines dejarían que uno entre con su hamburguesa. Exacto. Por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, actualmente nomás, el Cine Star cobra unos precios baratísimos en comparación con otros cines, es su oferta direccionada a un público, y dentro de esta realidad también tiene que ver cómo compite. Creo que ahí sí creo que dejan entrar con lo que uno quiere, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un negocio privado. Estas empresas lógicamente ponen sus condiciones porque tienen que maximizar sus ganancias. No hay mucha competencia en esta realidad.
interfiere el Estado con alguna otra restricción tipo populismo o qué sé yo, porque hay tantas quejas o hubo tantas quejas de que ya no los dejaban entrar con cualquier otra cosa, y se genera esa confusión, pues, ¿no? En este contexto actual, ¿no? Pero se desnaturaliza todo, ¿no? En lo que proponemos seguramente habrían muchas más cadenas con X servicios o bondades para el consumidor, y uno tendría la libertad de elegir ir al cine que se le da la gana, ¿no? Uno quiere ir a uno que me deja entrar con Claro, mis cosillas barbecue. si fuese tan importante la cancha traída desde afuera, pucha, que un negocio que le diga, ¿sabes qué? Puedes entrar con la cancha que se te dé la gana, de repente me atraigo más clientes. Pero parece que no es importante Exacto, exacto, ¿no? Y ahí ya van viendo su costo-beneficio y compiten, pues, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo claro, pues, de la realidad en la que estamos, la confusión que se genera, el aprovechamiento de un Estado para hacer su populismo con una X ley, porque ya salieron reclamos, etcétera, y ese es, pues, como estamos, ¿no? Ese es un ejemplo. Sí. Y las eso es como lo veo. No son unos angelitos, ¿ah? Tampoco, ¿ah? O sea, estos tipos lo hacen por también conseguir más fondos del exterior, tener buenos sueldos, o sea, gente que quiere tener prestigio, recibir consultorías, y encima recibe fondos de Indecopi, o sea, es el peor todavía, ¿no? Vamos con Mario Velázquez. Adelante, Mario. Exacto. Sí, bueno, como estamos escuchando, el caso de los cines es bastante práctico en muchos sentidos, ¿no? Ahora yo quiero tocar unos puntos más directos, y básicamente es con las licitaciones públicas, ¿no? En varios ejemplos, por ejemplo, en el caso de la URIA, que se ha declarado como interés público, pero el tema es que se ha tratado de comprar 1, 2 o 3 veces, pero se han caído las compras precisamente porque han sido sobrevaloradas y muchos temas que al final no han permitido que se pueda realizar la compra. Ahora, yo estaba revisando y existe una asociación una asociación libre, obviamente los mismos agricultores arequipeños se cansaron de estar esperando el gobierno que les compre URIA, y ellos mismos han tratado de organizarse y comprarse un poco. Al final es un tema que al final siempre va a tener que ocurrir, porque uno no puede quedarse sentado esperando, no, la gracia del gobierno, pero ese tipo de iniciativas como ¿qué tan posibles podrían ser para otros casos, ¿no? Digamos, en el caso que yo sé, también tengo entendido que existen salvaguardas en las telas y muchos casos, ¿no? ¿Cómo se podría direccionar o cómo se podría sacar beneficio precisamente de ese vacío que a veces genera el mismo gobierno en ser incapaz de atender las necesidades de la población? ¿Cuál es el punto que quieres tocar? ¿Cuál? Le explico. Hay puntos en que ocurre que de repente el gobierno es tan inoperante que pone regulaciones que al final ni siquiera el nuevo gobierno es capaz de atender. De repente, como le voy diciendo, ahí está dejando un espacio para que de alguna u otra manera, por necesidad, el privado tenga que actuar, ¿no? ¿Qué caso se ha visto, aparte de lo que estoy mencionando, que de repente recuerde, ¿no? Para darnos otro ejemplo. Ah, o sea, así como el parecido al del cine, ¿te refieres? Ah, exactamente, sí. Ah, el tema que mencioné, el de los empaques. O sea, que se lo obliguen a decir alto en azúcar, como si el gobierno fuese nuestro papá, nuestra mamá, que nos tiene que decir qué debemos comer, qué no debemos comer, con azúcar, sin azúcar, si te engordas o no te engordas. Eso no es labor del gobierno. El gobierno no está para cuidarnos como si fuera nuestro papá, nuestra mamá, nuestro tío, nuestro médico. Ellos no están digamos, ni tienen la intención de cuidarnos, porque eso es política. O sea, es ese punto, por ejemplo, ¿no? Meterse en tu vida, decirte que si comes grasa, no comes grasa, que si el chocolate, dice, o sea, meterte en esos asuntos que son privados, es algo que tenemos que defender. O sea, no es un tema de... Claro, que pueden decir, no, es un asunto público, porque si tú te enfermas vas a ocasionar como el COVID, ¿no? Que vas a dejar sin cama a otros, que no sé cuánto. Pero claro, ellos creen que la solución está en el control, la regulación, y cuando la gente dicen, no deben fumar, fuman. Peor todavía, o sea, no logran. Claro, no confiscadas prácticamente, ¿no? Lo mismo de las camas, la compra de mascarillas que al final no han servido, las pruebas rápidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, lo que se ha visto es siempre, cuando tú prohíbes, regula, la gente lo hace igual. Tú dices, no coma grasa, comen grasa. No fumen, fuman.
Ahí tiene la informalidad, que es parte de eso. O sea, así hay muchos ejemplos, ¿no? Del tema este de la etiqueta. Habría que entrar, ¿no? Las leyes pertinentes, pero el que más, digamos, sale así, son todas las reglas de Indecopi, ¿no? Ahí tú miras ahí está metido la uña de la regulación económica, en Indecopi, ahí está, ¿no? Porque hay área del consumidor, área de barreras burocráticas, área de competencia desleal, áreas de otro tipo, son como 4 o 5 áreas donde está metido ahí Indecopi. Y al final no ayuda a nadie, o sea, los consumidores, cuando alguien quiere ejercer su derecho del consumidor, le sale más caro por tiempo, porque tienes que pagar tasas, por los resultados, y prácticamente se ha convertido pues en una entidad que no procesa adecuadamente. O sea, quiere hacer justicia con el consumidor y no, el consumidor no encuentra, la mayoría, no encuentra justicia, ¿no? Porque es caro, como es procedimental y es burocrático, no es expeditivo. Entonces tú tienes que someter a sus reglas de este caso de Indecopi. Entonces tú tienes que adaptarte, en vez que él se adapte como hacen las empresas, ¿no? Que se adapten al consumidor, tú te tienes que adaptar a ellos. Y con su regla de juego y todo eso, ¿no? Vamos a Roger. A ver, Roger Moreno. Adelante, Roger. Buenas noches, José Luis. Adelante, ¿cómo estás? Con la misma línea que están tocando de la propiedad privada. El próximo, bueno, el mundial que se va a jugar en Qatar 2022, el anfitrión, digamos, ha dicho como la propiedad privada que como se va a jugar ahí, tienen que respetar, digamos, creencias, costumbres, digamos, del pueblo, ¿no? De que ahí, ¿cómo podrías ampliarlo, digamos, tocando ese mismo ejemplo, una analogía, ¿no? Pero llevándolo a Qatar, el mundial. ¿Cómo podría ampliarlo, José Luis, desde su punto de vista con el caso de Qatar? O sea, una analogía que más o menos describa lo que está haciendo Qatar con el mundial. Así es. Uy, me has agarrado desprotegido ahí porque, por ejemplo, Qatar pues es un estado, un emirato, ¿no? Tiene su monarca, pone sus normas, su ley, lo cual está bien, ¿no? Así que aquel que quiera disfrutar del mundial tiene que adaptarse a las reglas, cada país es soberano. Mire, imagínense, si un país es soberano con sus reglas de juego, ¿por qué no lo puede ser un cine? O sea, ¿dónde está digamos, la contraria? Debe defender más al privado que al Estado. El Estado no puede hacer lo que quiere. Es soberano el Estado, pero no es soberano un cine, ¿no? A eso se refería con el tema de la defensa de la propiedad privada. ¿Qué otro ejemplo sobre particular? Había un tema que estaban tocando, que habían personas de orientaciones homosexuales, así que querían ir con banderas multicolor y que lo habían prohibido, que no aceptaban esas tradiciones. Claro, sus costumbres, claro. Porque ellos son conservadores ahí, ¿no? La religión musulmana es así, conservadora, las mujeres no la dejan. En Singapur también, ¿no? La religión musulmana no permite que entres en un ascensor con una mujer ahí. No puedes hacer eso. Te pueden meter a la cárcel incluso. O sea, las mujeres son intocables ahí, no la pueden ni ver siquiera, se ponen unas túnicas, etcétera, ni el tobillo, nada. Entonces, en ese sentido, lo que está haciendo Qatar es hacer respetar sus reglas, su soberanía, ¿no? Ese sería un buen ejemplo, ¿no? La soberanía de un Estado, si ellos defienden, el gobierno defiende su soberanía, con mayor razón lo debemos hacer los particulares. Cada uno tiene una esfera privada. No tiene que a mí decirme el gobierno que debo comer y no debo comer. Eso es algo privado. No puede decirme a mí qué debo comer, qué no debo comer. Pero lo hacen con las empresas privadas, que se dejan porque no tiene buenos defensores de la libertad empresarial. Por eso hacen lo que hacen los gobiernos con ellos. Por eso lo que hace por tratar de defender a los consumidores. Miren lo que ocasiona Indecopi y todas las leyes absurdas que ponen, ¿no? Marco, adelante, Marco. Sí, rápido nomás. Ese ejemplo que alguien mencionó de los octágonos es claramente pues, otra interferencia más ilógica del Estado, ¿no? Que en un sistema diferente o un sistema liberal opuesto, la solución es simple, ¿no?
un nuevo sistema involucra otros aspectos, por ejemplo, ya se hablaba el de la educación, ¿no? La gente estará más educada en su momento para saber qué compra y qué no compra, y por el lado de la competencia habrá marcas que serán más informativas en cuanto a los beneficios del producto que venden. Entonces, por un lado la educación y por otro lado la misma competencia, en libertad va a hacer que la gente decida qué compra y que las empresas oferten un mejor producto, ¿no? Entonces, está de más la interferencia del Estado también en este ejemplo, ¿no? Y efectivamente hay un montón de ejemplos iguales, ¿no? Sí, pues la mayor competencia es la más sana de todas, es la mejor regla, ¿no? Porque se esfuerzan, cuando hay más competidores se esfuerzan por brindar mejor servicio. Y no es con una regulación como se ofrece mejor servicio, porque las regulaciones tienen costos informativos y costos de cumplimiento. O sea, toma tiempo y también informarse. O sea, no es fácil. Por eso que el pobre jamás acciona ante Indecopi. Lo que hacen, gestionan Indecopi son la gente que tiene plata, lo que tienen tiempo y dinero para hacer. O sea que eso no es para el pueblo. O sea, esos son para segmentos privilegiados de la sociedad, nada más.